Muy buenas noches, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por Eje Sindical Constituyente, programa número 47, ya cerrando un ciclo que declaráramos en noviembre del año 2020 como el punto de inicio, esa motivación que nos llevó a poner estos temas, los diferentes temas, con los constituyentes, con candidatos a concejales, alcaldes, con especialistas, con profesionales, con dirigentes, y que al cabo de esta primera rueda de 47 programas nos dejan muy contentos, y por supuesto queremos agradecer a ustedes que nos han seguido, no solo en el programa cuando estamos al aire en vivo y en directo, sino que también a través de las reproducciones. Hoy día tenemos varios invitados y hemos querido hacer una especie de cierre de primera etapa y abrir una nueva etapa, porque Chile ciertamente está clausurando algunos de estos objetivos y está preparándose para los próximos caminos. Voy a invitar en primer lugar al abogado y asesor sindical, don Raúl Osorio. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a todos. Encantado de poder estar participando en esta iniciativa que ya cumple 47 capítulos y esperemos que cumpla otros 47 más, teniendo un logro significativo como el que creo que hemos alcanzado en esta etapa. Así es. Gracias, Raúl. Y tenemos, ¿no es cierto?, a don Claudio Viera, ¿no es cierto?, presidente del sindicato número 1 de... Nunca me aprendo esta cuestión, Claudio. Por favor, junto con saludarnos, descífranos esa sigla. Por supuesto, Jaime. Bueno, primero que todo también saludarlos a todos. Bueno, la sigla ahí, en estricto rigor, es Sindicato número 1 de Trabajadores Compañía Minera Huasco, el glorioso Sindicato 1. Así que con mucho orgullo ya llevo un tiempo a la cabeza de este gran sindicato y ha sido todo un desafío el aprender justamente del mundo sindical y el estar siempre ahí atento a los cambios y a los desafíos que esto conlleva. Uh-huh. Bueno, y otro colega de don Claudio, don Ronald Salcedo, dirigente sindical de la minera Spence, desde la noble ciudad de Antofagasta. Hola, hola Jaime, hola Claudio, hola Raúl, hola a todos los que nos están siguiendo. Un gusto nuevamente estar con usted, amigo Jaime. Muy bien, pues. Y por supuesto, no menos importante, nuestro coordinador general de Eje Sindical Constituyente, don Alejandro Sandoval, ex dirigente, hoy día dedicado al coaching, a la capacitación de dirigentes sociales y mineros. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Jaime, muy bien, buenas tardes. Hola Raúl, Claudio, Ronald, gusto de verlo. Ya aquí esperando que alguna vez ya nos podamos juntar en forma carnal, como dicen algunos por ahí. Y bien, contento, optimista. Ha sido un trabajo bastante largo el que se ha desarrollado y esperemos, ¿no es cierto?, que esta conversación que vamos a tener ahora también de pie para los nuevos procesos que vienen hacia adelante. Gracias, por supuesto Jaime. que sí. Oye, de manera presencial se nos sonaba mejor que en forma carnal, ¿eh? Sí, claro. Sí. Sí. No se escucha, Raúl. Padre, no se escucha. Muchachos, la contienda es desigual. Anoche no puedo dejar de mencionarlo y vamos a dedicarle algunos minutos también a algún análisis que pueda caber, porque es importante saber del lado de la derecha, supuestamente y autodeterminada como la derecha de centro, que es una cosa muy extraña, mezclada con esta socialdemocracia también bastante extraña en grupos de la derecha, para que revisemos, dejamos algunos minutos hacia el final, ¿no es cierto? Tenemos algunos temas previos también que nos convocan, que tiene que ver con el royalty, que tiene que ver con los impuestos, que tiene que ver con los derechos de agua, que tiene que ver con el derecho a propiedad, y cómo estos distintos representantes de la derecha yo diría que fue casi una pelea con guante, ¿eh? No alcanzó a ser ni siquiera con palo, se trataron muy bien, caballerosamente bien. La gente de la derecha es muy caballerosa todo esto, y se trataron bastante bien. No hubo grandes declaraciones en algunos de los temas que nos convocan hoy día, pero quisiéramos partir un poco, Raúl, contigo en el sentido de revisar esta posición que tiene la OIT
respecto, ¿no es cierto?, no sé si específicamente al tema de la pandemia, donde se han develado los mayores problemas, ¿no es cierto?, laborales, pero ¿qué está pasando hoy día con la OIT y con el mundo del trabajo? Bueno, en general la OIT ha tenido un rol bastante activo a nivel analítico y a nivel de propuestas respecto a la pandemia. Ha generado una serie de documentos y estudios desde el de la primera ola, desde los primeros países afectados, y empezó a hacer una serie de predicciones respecto a los efectos del trabajo. También generó algunos documentos muy importantes de cómo debía abordarse el tema de la pandemia en concordancia con los elementos fundamentales del trabajo decente y en ese contexto. Entonces la OIT, digamos que ha estado en ese aspecto bastante bien funcionando, pero ha tenido unos inconvenientes muy concretos, ¿eh? Por ejemplo, no existe todavía un convenio sobre teletrabajo. Todavía seguimos con disposiciones un poco arcaicas de trabajo a distancia. Ha estado al debe respecto al sistema europeo que ya esto lo incorporó. Y en esa perspectiva no ha sido tan proactiva como regularmente lo es, por alguna razón, yo no tengo la respuesta. Y tomando el tema de la OIT y la relación que ha tenido con el Estado chileno ha estado bastante al margen de la OIT. Esa es una condición normal que podemos asumir, casi una definición del Estado chileno desde el retorno a la democracia ha estado muy distante de la OIT y ha tenido incorporaciones parciales. Y en este contexto yo creo que un tema importante a analizar en toda la situación que vivimos contingente a nivel político, ¿cuál va a ser el rol en definitiva que la institucionalidad, entiéndase, desde los constituyentes al gobierno, a los parlamentarios, van a asumir respecto a la OIT? Y en este contexto yo creo que un poco para tratar de conocer la opinión de primera fuente, es muy importante saber qué visión va a tener el espectro político respecto a los convenios de la OIT en materia de seguridad, salud, no discriminación y violencia en el trabajo. Creo que ahí tenemos que hacer aprovechando que está Ronald y está Claudio, saber la posición que van a tener los candidatos, por ejemplo, respecto a estos convenios y particularmente respecto al convenio 176, que es el convenio de seguridad y salud minera. Creo que ahí tenemos que hacer un emplazamiento concreto ahora que estamos en campaña, saber qué efectivamente va a pasar en el contexto de la OIT. Y también, bueno, un tema que es colateral, que también tenemos que hacer una especie como de seguimiento, que es la negociación ramal. Yo les comentaba hace un rato que antes, fuera de cámara, la importancia de la consagración de la negociación ramal en el sistema jurídico. Y tan importante, o quizás más importante que eso, es cómo los candidatos que vamos a tener van a hacer operativa la negociación ramal. Porque una cosa es consagrarla en un texto y que quede ahí como una reserva, casi como un eslogan, y otra cosa muy distinta es hacerla carne en la realidad social. O sea, que la negociación sea un eje de la vida social y que el diálogo social se estructure a través de la negociación ramal como el puntal que es el trabajo en la vida social y en la vida económica. Entonces, aprovechando la oportunidad, consultarle un poco a Claudio, a Ronald, a Alejandro, cómo perciben a las candidaturas diversas de naturaleza, cómo perciben a los constituyentes que están respecto a este tema. ¿Qué relación va a haber con la OIT? ¿Qué relación va a haber con el mundo del trabajo? ¿Cómo se va a estructurar o cómo podríamos pensar que se estructure la negociación ramal en un universo de negociación de empresa como el que tenemos en nuestro sistema? Ronald, Claudio, Alejandro, ¿quién parte? Sí, por acá me atrevo a partir. Mira, a ver acá, como región minera, ¿cierto? La región de Atacama, las candidaturas ya sea de constituyentes y de algunos concejales, como tuvimos también el éxito por nuestra parte de lograr posicionar a un buen concejal, a un dirigente sindical, de hecho, activo dentro de la concejalía. Las candidaturas despegaron desde el piso de los trabajadores, desde las demandas colectivas, por así decir, que van desde
lo muy macro, ¿cierto? Que habla de los recursos naturales, de en ciertos casos renacionalizar o derechamente nacionalizar algunos recursos, algunos yacimientos, fueron muy de la mano con la demanda en lo que es seguridad y salud en las minas, como bien lo menciona Raúl ahí, el convenio 176, que ha sido bandera de lucha de muchas organizaciones, en este caso de la Confederación Minera, de la Federación Minera del Norte. Entonces, no es un tema que acá fuera como desconocido, quizá para el grueso de la población puede serlo, pero la misión del candidato, la misión de sus comandos, la misión nuestra en ese momento fue esa, o sea, fue el difundir, y ha sido desde ya un buen tiempo a esta parte el generar conciencia respecto a lo urgente que es el aprobar dichas reformas o también de una vez por todas crearlas. El estar bajo el manto de estos convenios, porque de lo contrario es estar como profesando en el desierto, no te escucha nadie y son palabras perdidas, es tiempo también que se malgasta ahí. Pero en lo fuerte, en lo esencial, las candidaturas, ya sea como les comento, desde constituyentes a concejales, fueron muy firmes, y me atrevo a decir que parte de este piso firme que los llevó mucho al éxito es justamente por ello, por el apoyo del mundo de los trabajadores, ya sea los organizados y los no organizados también. Ronald, quiero meter la cuchara en un tema. Raúl habla al principio, ¿no es cierto?, de que estos temas tienen que estar presentes en la próxima Carta Constitucional, pero estadísticamente no hay dirigentes sindicales al interior de los constituyentes. ¿Cómo se les hace llegar a los constituyentes este tema tan relevante para el mundo del trabajo? Esa es una tremenda pregunta y una pega bien compleja que nunca la visualizamos, por lo menos nosotros como en el eje. Va a ser complejo. Primero que nada, si bien no hay dirigentes sindicales, todos los que están ahí son trabajadores, ¿no? Y de cierta manera entienden las dificultades que tenemos los trabajadores hoy día en el país, y de cierta manera debieran de tener por lo menos un raciocinio al respecto en ese punto. Hemos visto algunos estudios que han salido por ahí también respecto a qué puntos debieran abordar la Constitución o los constituyentes para llevar adelante la nueva Constitución. Pero la tarea está ahí, pues la tarea está en el terreno. ¿Qué vamos a hacer nosotros también para poder llevar a la mesa de ellos o a esos escritorios, dejar puestos sobre los requerimientos que nosotros los trabajadores necesitamos? Están ocurriendo varios factores, son importantes de visualizar. Por ejemplo, vimos ahora último el cambio que tuvo la CUT, ¿no es cierto? Hay una nueva directiva, una nueva presidenta, hay una nueva impronta que no se ha visto su esplendor todavía, pero me imagino que viene con cambio también un poquito asociado a esto. Nosotros venimos saliendo de una negociación colectiva y la impronta de la empresa fue todo el rato ponerle freno a cualquier medida que uno pudiese llevar adelante en esta discusión, como ponía, por ejemplo, Raúl, el tema del teletrabajo. Nosotros llevamos adelante en el proyecto la iniciativa de poder incorporar al contrato colectivo el tema del teletrabajo. La empresa se negocia, no pudimos en la negociación colectiva poder ingresar esto, porque hay incertidumbre del lado de los empresarios para saber lo que se viene en el futuro después de esta reforma o nueva constitución que va a salir. Entonces el escenario está bien incierto. Nosotros trabajo en una empresa dentro de la minería bien grande, y también me imagino yo con hartos nexos ahí en lo político que hacen que pongan este freno. Pero a la pregunta en lo concreto, Jaime, yo creo que la alternativa es lo que nace desde el principio cuando nace la Asamblea Constituyente. O sea, la Asamblea Constituyente lo que disputaban era que estas debieran abrirse, los constituyentes deben abrirse a la comunidad y deben abrir la discusión hacia afuera, no encerrarse adentro en ese caparazón que después vamos a ver qué sale de ahí. Entonces creo que nosotros tenemos que organizarnos los trabajadores de una u otra manera para poder llevar adelante los temas que creemos nosotros que deben ser incorporados. Y hay que buscar la forma, la herramienta. Yo creo que si hacemos un análisis nuestro de lo interno desde el eje sindical, cuando partimos como el eje sindical constituyente, ¿no es cierto? Uno de los objetivos era esto, era poner sobre la mesa algunos temas, y creo que lo logramos poner. En este 47 conversatorio ha pasado un montón de gente por acá, y creo que algo puede haber quedado en esta pasada de estos conversatorios. Y lo que tenemos que hacer dentro del análisis, activarnos un poquito más en el terreno, que obviamente la pandemia nos tiene impedidos de esto, pero creo que por ahí va un poco el camino, creo yo,
Jaime. Ujú. En eso. Y Alejandro, y en este nuevo escenario que se nos plantea, se nos habla retóricamente de este Chile que cambió. Tú sientes desde afuera, ya dejando a años luz la dirigencia sindical y más dedicado a la formación sindical, ¿tú ves que el mundo sindical está preparado para justamente poner estos temas en los constituyentes y que se aborden de la mejor manera para que sean valorados y puestos en relieve? ¿Cuál es tu percepción? Mira, Jaime, yo creo que en algunos sectores sí, derechamente, pero hay sectores del mundo del trabajo, del mundo de los sindicatos en que no, es peor que no estar preparado, digamos, porque yo creo que ni siquiera hay una conciencia en algunos sectores, ¿ya? Creo que también esto no ha permeado a la sociedad, porque lo que tú indicabas en un principio, que los constituyentes, por ejemplo, no hay ningún representante del mundo del trabajo, aunque hay algunos de ellos que sí han estado vinculados, ¿no es cierto?, con trabajadores, con sindicatos, con organizaciones de distinto nivel, pero no hay representantes concretos. Hubieron postulantes, sí, hubieron candidatos a la constituyente en ese sentido, pero no fueron electos. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer una mirada desde ese punto de vista, y creo que lo que hay que hacer un poco es repensar el mundo laboral. Yo creo que lo que decía también Raúl en algún minuto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo ha ido avanzando el tema tecnológico, cómo está avanzando el tema del trabajo remoto y otras cosas más, y creo que en ese sentido estamos bastante distantes. O sea, el mundo muchas veces que viven los trabajadores en sus distintas faenas o en sus distintos espacios laborales, no da cuenta de lo que están realizando las organizaciones, principalmente de mayor grado. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que en definitiva hay que tener la esperanza, y uno lo que tiene que hacer es trabajar y claramente ir ahondando en el círculo que uno puede ir influenciando. Yo creo que en ese sentido sí, el eje ha tenido una labor que ha tenido varios temas, o sea, entre ellas mostrar candidaturas, ¿no es cierto?, mostrar también algunos espacios de trabajo, pero también mostrar espacios de formación, que creo que de alguna forma estos mismos conversatorios han servido de espacio de formación para muchas personas. Y claramente creo que un trabajo pendiente nuestro como eje sindical es la incorporación de dirigentes sindicales de base y de organizaciones de superior grado, para poder efectivamente apoyar este trabajo que se debe realizar en conjunto con los constituyentes. Uno, si revisa en qué están, la mayor parte de los constituyentes están en otro tipo de áreas trabajando, inclusive sus propuestas tienen que ver con temas medioambientales, con el tema de pensiones, que si bien es cierto uno lo podría asociar al tema del mundo del trabajo, pero definitivamente no es exactamente el mundo laboral, sino que del post-mundo laboral, después que te retiras de tu trabajo. Entonces creo que hay que hacer algunos temas ahí de trabajo fuerte, y entender que el sindicalismo tiene que promover justamente este tipo de avances. No es posible que se quede el mundo del trabajo abajo en este tema, aunque no hayan electo, ¿no es cierto?, constituyentes del mundo del trabajo. Claramente sí hay representantes que uno ha visto que se han jugado en ciertos momentos por los trabajadores, así que en ese sentido yo estoy bastante optimista, Jaime. Uh-huh. Raúl, pensando en la ciudadana y el ciudadano a pie, uno de los temas que ha estado este último mes en la carpeta, estuvo en el Congreso también, en discusión, todavía no se ha zanjado, no se ha puesto, son dos temas que nos aparecen como fantasmas. Uno, el royalty, en que si pudiéramos explicar exactamente lo que se pretende hacer con esta devuelta de mano de las empresas que explotan ciertos recursos, ¿no es cierto?, y poder explicar exactamente lo que significa el royalty. Y el otro es los tratados. Pero veamos primero este tema del royalty y de qué manera afecta a la ciudadanía. Ya. Mira, el tema del royalty, el royalty tiene una locución muy simple que permite conectarse directamente con el sentido que tiene. El royalty es una regalía. Es una regalía. Es el pago que se establece por el uso en el sistema anglosajón, por ejemplo, el uso de una patente de invención. Se paga un royalty. Y tiene, en el sistema anglosajón, tiene la connotación de ser el pago que se realiza por la extracción de un mineral relativamente homogéneo. Por ejemplo, como la caliza, el carbón. Entonces tú dices, yo te arriendo mi terreno para que lo explotes, es como un usufructo en nuestro sistema. Te arriendo un terreno
no para que te diviertas, sino para que lo explotes y te hagas dueño de ese mineral. Y el royalty tiene que ver con eso. El Estado dueño de la riqueza minera que está en el subsuelo le cobra a quien quiere explotarlo un arriendo que tiene un precio, el precio de un arriendo, o el canon, como se denomina en algunos casos. Se paga un precio por ese arriendo. Entonces, el precio de ese arriendo, lo que dice el Estado, mira, si el valor de la riqueza que está en el suelo es 100, yo te voy a cobrar un royalty de 10. Si el valor de la riqueza que está en el subsuelo es 200, te voy a cobrar un royalty de 15. Y así progresivamente. Eso es lo que se trata de hacer. Entonces, el royalty es esa regalía. Lo que quiere el proyecto de ley es que en la calidad de dueño, de ser el agente, el que tiene el dominio de ese bien, esa calidad del Estado, se le pague por ese arriendo que le habilita al concesionario a hacerse dueño. ¿Ya? Esa discusión, que es una discusión elemental, que la tendría cualquier propietario, el que te arrienda un terreno para que explote un bosque, por ejemplo. Aquí te diría, ¿sabes qué? Explota el bosque y te lo arriendo. En esa calidad concurre el royalty. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la discusión se ha confundido con otro elemento que es una potestad del Estado, que es la potestad tributaria. La potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para establecer impuestos o tributos, que lo ejerce porque es el Estado. Y por eso te cobra por el valor agregado, y por eso te cobra por los timbres y la estampilla. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta discusión que tenemos del royalty? Es que ha existido esta dimensión de la regalía que quiere cobrar por un costo. Tendenciosamente se lo ha querido confundir con esta otra potestad, que es la potestad de establecer tributo. Entonces, cuando estamos frente a esa discusión, lo que ha hecho en general el gobierno y la derecha es tratar de confundir estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, quien tiene la potestad tributaria exclusiva es el Ejecutivo, y propiamente el presidente de la República. Por ende, cualquier proyecto que establezca un tributo va a ser inconstitucional. ¿Ya? Ese es un poco el eje de la discusión. ¿Qué es lo que se debe tratar de argumentar o lo que se debe entender? Que el royalty, o sea, el precio del arriendo, es un costo, no es un tributo que está al final. Si tú quieres, para llegar al tributo, tenemos que llegar primero a la utilidad. Se paga por la utilidad, se paga por la renta, se paga un impuesto por eso. Lo que estamos diciendo es que el royalty está abajo. Es un costo, como el costo que tienes para adquirir bienes de capital, como el costo que tienes para las remuneraciones. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? El proyecto de royalty que tenemos, que está en este momento en el Congreso, es un proyecto que ataca los costos. Dices, acá hay una dimensión que se llama capital natural, que es la riqueza que está en el subsuelo, por la cual yo cobro. Es un costo. ¿Y por qué cobro? Porque lo que se extrae de recursos naturales no renovables se pierde para siempre. Se pierde el capital natural. Es decir, el royalty, el proyecto de royalty, es una compensación a la pérdida irreparable del capital natural. No es un impuesto. Entonces, esas dimensiones hay que tratar de depurarlas porque efectivamente en esa lectura se ha tratado tendenciosamente de generar una discusión que va a ser llevada a la inconstitucionalidad. Ahora, solo para puntualizar, el cuánto de ese impuesto es lo que tenemos que tratar de determinar, o el cuánto de la suma del royalty más el impuesto, porque va a ser el valor final que va a percibir, la utilidad que va a percibir después de impuesto el concesionario minero. En esa definición es la que tenemos alguna discrepancia y existen visiones que son distintas. Ahora, ¿qué es lo que debemos considerar? La minería ocurre, y esto es una obviedad, pero que hay que reiterarla siempre, donde existen minerales, donde no existen minerales. Y para puntualizar tu pregunta, ¿por qué es tan importante el royalty para Chile y para las personas de a pie, las que no están vinculadas con la minería? No es porque dependamos exclusivamente de eso, o no es una pretensión de depender exclusivamente de eso, sino porque un enfoque estratégico del uso de la riqueza que tiene el Estado debe generar transferencias a otras áreas de la economía. Esas transferencias a otras áreas de la economía son todas las experiencias exitosas que han existido respecto al uso de recursos naturales. El caso de Australia, el caso de Canadá, el caso de Noruega, el caso de Nueva Zelanda. Se trata
de que en esa perspectiva estratégica existan transferencias a otras áreas de la economía donde se genere valor, porque los minerales en sí, sobre todo la forma en que se explotan en Chile, no generan valor más allá de la extracción. Uh-huh. Claudio, voy a nombrar tres temas ausentes en el debate de la derecha que se hizo ayer en un canal de televisión. Uno de ellos es que ninguno de los candidatos tocó, por ejemplo, el tema del teletrabajo. ¿Cómo han vivido tus compañeros y tus compañeras en la empresa esta forma de teletrabajo? Sí, Jaime, bueno, mira, referirme muy brevemente nomás a lo del debate que se realizó. Claro, estuvo más que a las defensivas, como tú mismo lo dijiste, se trataron con un guante blanco y bien caballerosamente, porque son ellos, ¿cierto?, bien expertos en esto de evadir responsabilidades. Ahora, claro, ahora da la casualidad que como que nadie es de la derecha dura, pero sabemos bien quiénes son y cuál es la historia que los precede. En cuanto a lo del teletrabajo, en su comienzo, yo me atrevo a decir como desde el sindicato más preparado hasta el menos preparado, nos tomó por sorpresa, no dimensionamos quizás lo mucho o la proyección tremenda que esto tiene ahora, porque definitivamente el teletrabajo llegó para quedarse, está ahí, entonces hemos tenido que capacitarnos, que amoldarnos también a incluso llevarlos siempre, claro, con las buenas asesorías correspondientes a los instrumentos colectivos, o sea, dejar pactado condiciones para el teletrabajo, independiente de lo que dicte la norma, porque muchas veces se pueden pasar por alto ciertas medidas o ciertas, valga la redundancia, normas que puede tener este mismo conjunto como tal del teletrabajo, pero ha sido algo que nos ha pegado fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que... ¿Sí? Disculpa, a 1 año, 5 meses, porque yo puedo entender aquello que tú planteas al principio, en que sorprendió a los trabajadores, sorprendió a la empresa y sorprendió al Estado. A 1 año, 5 meses, ¿cuál es la realidad? Se avanzó, se pudo acordar una forma adecuada, ya que tanto nos comparamos con la OECD, con estándares de mejoramiento de esa calidad del teletrabajo en Chile, o simplemente desapareció de la mesa de negociación. No, a ver, yo creo que lejos de haber acordado un marco, que es lo que a mí me gustaría, yo creo que en lo general a muchos, no se ha logrado eso aún. O sea, hemos tenido, como te digo, que irlo normando, a los que estamos en la posibilidad de hacerlo, en este caso los sindicatos, de dejarlo plasmado, ¿cierto?, en instrumentos colectivos, pero falta mucho, o sea, se ha establecido la mecánica del teletrabajo, pero no se ha normado, o sea, está muy más que al juego de las voluntades, al juego y el traje hecho, como siempre, a la medida de la gran empresa. El trabajador tiene que acatar muchas veces prácticamente, porque una que ya se ha tocado también en otros programas, es la invasión, es el perder la privacidad de tu espacio propio, o sea, del hogar. Entonces, se acordó en su momento, ¿cierto?, proveer a los trabajadores de los medios necesarios, de las herramientas necesarias, pero eso en gran medida no se cumple. Y ahí es donde los sindicatos tenemos que estar encima, los dirigentes tenemos que estar presionando para que esto se cumpla, lejos de ser verlo con normalidad, verlo con completa naturalidad, algo que se tiene que, no sé, porque entregar algo ergonómico a un trabajador que va a pasar 12, 11 horas sentado, hay que estar ahí encima, hay que estar ahí exigiendo, y es algo que nos falta todavía, como bien lo dices tú, a más de 1 año de entrar en vigencia, de entrar en plena marcha el teletrabajo. Estamos aún distantes de lograr este marco regulador, que sea a un mínimo de satisfactorio para nuestros viejos. Quería hacer una pequeña intervención respecto a lo que dice Claudio. Mira, yo creo que por ahí hay un adagio, me parece que argentino, que dice que echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo creo que transcurrido más de 1 año de vigencia de la ley, ya 16 meses, sí tenemos unos principios colectivos muy elementales que se deben complementar por la operatividad de la ley.
pero hay cosas que son muy decidoras. O sea, por ejemplo, tenemos a Codelco, que externalizó a 2.300 trabajadores o lo dejó en régimen de teletrabajo mixto o en algunos casos full teletrabajo, con un ahorro anual de 5 millones de dólares. O sea, ya creo que en algún momento nosotros hablamos del teletrabajo en estos conversatorios y en algunas otras actividades que hemos tenido, se cumple que el teletrabajo es una medida no para mejorar la vida de los trabajadores, es una medida de ahorro. ¿Ya? Y hay empresas que han rentabilizado ese ahorro y ya existen múltiples casos. Pero uno empieza a ver las falencias normativas por la cantidad y la profusión de malas prácticas. O sea, una mala práctica, yo quiero comentarle del teletrabajo, que las empresas ya simplemente no establecen la obligatoriedad de la localización del teletrabajador. Es decir, ya se entrega a la libertad de las partes el establecer eh, esa condición de teletrabajo. Tú puedes determinar, si estás de acuerdo con el empleador, cualquier lugar como teletrabajo. Y en esto, donde se ve una especie como de pretensión muy ingenua de partes que están libre contratantes, que están en paridad para ejercer sus derechos, en el fondo lo único que hacen es encubrir la evitación por parte del empleador de tener que determinar las medidas de seguridad del teletrabajo. O sea, ya en este momento simplemente se deja a la libertad de las partes y la obligación de seguridad del empleador ya no existe. Ya no debe tutelar la seguridad del espacio en que ocurre el teletrabajo. Se limita a establecer o enviar un correo indicando que deben cumplirse ciertas normativas y con eso la ley se cumple. Y vamos a tener un gran problema, que lo vamos a empezar a ver dentro de poco, respecto a las condiciones de seguridad de los teletrabajadores y los lugares que deben reunir esas condiciones elementales. Y de ese modo se va a evitar la condición o el deber de protección general que tiene el empleador sobre la vida y seguridad del teletrabajador. Entonces ya creo que a un año y medio, digamos, de la existencia de esta condición, vemos que ya tenemos algún grado de normatividad, pero adicionalmente tenemos algún grado de subterfugio que permite evitar el espíritu de la ley. Y eso es un poco lo que les quería comentar respecto a este punto. Súper importante, Raúl, aclarar aquel tema. Ronald, y perdonen que haga un magazine, pero la idea es un poco tratar de abordar aquellos temas que en los 47 capítulos han estado latentes. Otro tema ausente de anoche fue la huelga, ¿no es cierto? Y por ahí uno de los conductores nombró la sindicalización y todo el mundo miró para el lado, en definitiva. Esta expectativa que hay o este sentimiento de la dirigencia sindical chilena respecto a que se pueda, en este futuro próximo, pueda haber un cuerpo legal que proteja de mejor manera a los sindicatos y se pueda, por ejemplo, negociar por ramal y que la huelga esté consignada en la Carta Constitucional. ¿Cuál es tu percepción que podríamos cruzar en estos 47 capítulos? Sí, Al haber sí. escuchado a tantos interlocutores. Sí, mira, yo, bueno, también para aclarar un poco el punto que hablaba Raúl ahí cuando dice el acuerdo entre las partes, eso no existe en el mundo del trabajo con el empleador, pues no existe el acuerdo entre las partes. Cuando no hay un sindicato, al final eso pasa por ser una imposición. Entonces, cuando tú estás con teletrabajo, van y te dicen, estas son las condiciones, tómalo o lárgate nomás, y finalmente eso es. Entonces, para dejarlo ahí con la mirada que le doy yo, porque también dimos esa discusión en esta conversación de negociación colectiva que tuvimos hace poco, y cuando tú preguntas respecto a la huelga, claro que es un tremendo problema y no es un elemento individual. La huelga no se puede mirar como un elemento solitario, sino que esto va tomado con una serie de condicionantes que están en el mundo del trabajo, y que si los trabajadores no terminamos de organizarnos a través de sindicatos y que las organizaciones superiores hagan la pega también, obviamente apoyado con los sindicatos para poder poner la presión necesaria para poder resguardar esto, es pura energía perdida nomás, Jaime. Mira, nosotros nos estamos preparando para una negociación colectiva en pleno proceso de una negociación con una empresa grande, en donde suponemos que hay tratos diferentes. La contratación de rompehuelga era orden de todo el día, todos los días, con este elemento que se llama empresa de servicios transitorios, contratando gente para reemplazarnos cuando nos fuéramos a la huelga. Nosotros teníamos un sindicato paralelo, que es el sindicato de los compañeros que están en Santiago de BHP, ¿no es cierto?, que son los que están en el CIO, que es el Centro Integrado de Operaciones,
ellos votaron la huelga, la hicieron efectiva, estuvieron 7 días en huelga y finalmente tuvieron que levantarla, fueron al 342 para poder de cierta manera poner ciertos resguardos a su negociación, porque finalmente nosotros los mismos trabajadores estábamos reemplazándolo a ellos. Entonces hay un tema que ahí se aborda también desde otra lista que tiene que ver con el multiroot, cómo PHP teniendo una pura empresa en Chile termina poniendo a sus trabajadores contra los trabajadores para poder llevar adelante estas disputas que hay. Entonces son varios los elementos que se tienen que observar y no por lo individual. La huelga no se puede mirar en lo individual, esas son las conclusiones que saco después de la negociación. Es necesario revisar el Código del Trabajo respecto a esta empresa de servicios transitorios, es necesario revisar el multiroot, es necesario dar una mirada un poquito al contexto más general respecto a cómo logramos, no, porque podemos tener el derecho a huelga, podemos tener derecho a negociación ramal, podemos tener derecho a un montón de cosas, pero si no estamos realmente articulados los trabajadores en un todo, para visualizar un todo, es bien poca la fuerza que se puede hacer. Entonces, cuando tú preguntas qué pasa con el debate ayer, el debate es penca el de ayer, pues si a la derecha no le interesa que nosotros tengamos derechos, a la derecha no le interesa que los trabajadores tengamos derechos, no le importa. Jaime, si al final nosotros lo entendemos que el único que hizo un pequeño dejo ayer en su conversación fue Desborde y el resto nada, o sea, no le importa que los trabajadores podamos organizarnos, no le importa que nosotros podamos tener derechos, no le importa que podamos avanzar en formación, no le importa que podamos avanzar en nada de estos puntos. Entonces la pelea es más difícil aún así si no la entendemos los trabajadores. Entonces cualquier espacio que vaya teniendo la derecha en estos puntos se vuelve más compleja. Por eso es importantísimo la pregunta que tú hacías anteriormente, o sea, ¿cuál es la pega que van a hacer los constituyentes? Los constituyentes, cada uno va, como lo decía Alejo de repente ahí, cada uno tiene su cartel con su lucha y no se ve el cartel de los trabajadores en esa lucha, no se ve la disputa del cartel de los trabajadores de los mínimos comunes que debieran existir. No está, y nosotros creemos que sí deben estar, pues tenemos que dar la pelea para poder llegar y avanzar a esos puntos en lo mínimo para poder organizarnos. Tenemos que levantar el mundo de los sindicatos en Chile, tenemos que aumentar la sindicalización. Así como estamos, nos va a costar si es que no logramos entender este elemento, Jaime. Alejandro, otro de los temas ausentes que se tocó tangencialmente es el tema de los recursos naturales. La explotación de los recursos naturales y además estos elementos donde históricamente perdimos la industrialización en este país hace más de 40 años, ¿no es cierto? Desapareció la industria del país, estamos dejando que se explote una piedra que se va a otro país y que se transforma en un cable que nos sirve para conectar la tele, ¿no es cierto? Y en miles de artefactos, no hemos podido levantar aquello. Y también aparece el tema, y no es casual, la elección como gobernador de Mundaca, la zona de sacrificio. Tampoco es un tema que se tocó en el debate de anoche. ¿Cuál es tu mirada? Además, porque yo sé que está cerca ahí en la zona de Quintero, que lo vive en carne propia. Sí, mira, Jaime, efectivamente, tal como dices tú, no hubo mayor tema ayer por los temas medioambientales, pero si tratamos de unir un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora, por ejemplo, el tema del royalty, hace unos días atrás estuvo Nelson Pizarro, uno de los hombres más antiguos, ¿no es cierto?, que ha estado a cargo de distintas compañías, entre ellas Codelco, que por lo demás entiendo que hoy día lo tiene denunciado por un tema de tráfico de influencia, qué sé yo. Él menciona, por ejemplo, que uno de los temas, que en el royalty hay espacio todavía desde el punto de vista económico, hay espacio para hacer algunas cosas, ¿eh? Pero donde ve la mayor preocupación justamente tiene que ver con el tema de la explotación de los glaciares. Ahí hay un tema fuerte para la industria minera, aproximadamente entre el 30 y el 40% de la explotación minera está circundante o muy cercana a glaciares en las distintas zonas, no tan solo en la zona central, también en la zona norte. Ya sabemos lo que iba a hacer Pascualama, ¿no es cierto? Hay varias otras faenas que están en altura y que obviamente se intervienen los glaciares y eso interviene también las comunidades y otras cosas más. Entonces, sin lugar a duda que yo creo que uno no debe distraerse el tema tanto solamente en el royalty, siendo un tema sumamente relevante y quizás, como decían algunos, la viga maestra, aunque justamente decía
este señor, que ya no era la viga maestra. Bueno, esa cuestión es bastante discutible, a mí me parece que todavía sí. Pero sí el tema más fuerte para ellos, porque Chile les da condiciones y características no tan solo tributarias, sino que también sociales y de otro tipo, para poder seguir invirtiendo acá. Pero donde sí tienen muchos problemas va a ser en el tema medioambiental y en el tema, ¿no es cierto?, de los glaciares en este caso, porque ya no va a ser lo mismo seguramente para los futuros compradores, pensemos hacia adelante, no hacia atrás, de dónde proviene ese cobre, cómo se extrajo ese cobre, en qué condiciones de relaciones laborales se extrajo, en qué condiciones de medioambientales se extrajo, cómo fue la conversación o cómo se levantó el tema con la comunidad para poder extraer. Entonces yo creo que ahí es bastante interesante echarle una mirada porque finalmente no afecta tan solo el tema medioambiental a las comunidades circundantes, sino que en general afecta a todo, inclusive de la mirada de ellos, y seguramente la mayor preocupación que tienen es que haya una afección del punto de vista económico. Porque yo no tengo ninguna duda que si no hubieran regulaciones en este tema, no habría por parte de las grandes empresas mineras, ¿no es cierto?, una explotación sin ningún tipo de miramiento, salvo, ¿no es cierto?, de pronto hacer quizá un video, mostrar sectores los cuales están protegiendo algo, pero el resto, ¿no es cierto?, de toda la faena está intervenido. Tenemos, por ejemplo, el caso de los Bronces y Andina, que es el yacimiento más grande encontrado hoy día de cobre a nivel mundial, como yacimiento. Y está claramente montado bajo glaciares de distinto tipo, ¿no es cierto?, en distintas zonas. Entonces yo creo que en ese sentido hay un tema que está bastante callado, porque hay bastantes intereses también, bastante fuertes, y yo creo que en el tema medioambiental, justamente como lo mencionas tú, Jaime, no tan solo tiene que ver con eso, sino que también pensando en las zonas de sacrificio, en los programas. Yo le he echado un vistazo a algunos de los programas y hay algunos temas que se ven bastante interesantes, pero también hay algunas propuestas en las cuales pasa solamente por meterle más lucas, ponte tú a la región, ya que vamos a convertirlo en zona de sacrificio, vamos a hacer diferenciación impositiva en esa área o para esas faenas que están operando en esos sectores, para que quede de mejor forma una mayor cantidad de recursos económicos. Pero el daño ambiental se va a hacer igual, el daño ambiental que va a afectar no tan solo a la flora, a la fauna, sino que también a las personas, ¿no es cierto?, al ser humano, los desplazamientos humanos en esa zona. Entonces, claro que hay harto paño que cortar, es un tema bastante delicado porque implica muchas veces, si uno dijera vamos a proteger, ¿no es cierto?, todos estos temas, habría seguramente una detención de muchas de las faenas, no tan solo mineras, sino que a nivel industrial, ya sea de generación, ¿no es cierto?, de energía, el tema minero, como estamos conversando, el tema pesquero, también muchas veces el forestal, o sea, intervención de esto, ¿no es cierto?, tenemos en varios sectores de nuestra economía, Jaime. Raúl, en esta pre-vuelta final de conversaciones, de temas que hemos puesto, ciertamente se nos van a quedar miles afuera, está, y qué mejor explicado por un abogado, ¿no es cierto?, el tema de los derechos de agua, que parece que hay como 3 o 4 visiones respecto al tema de los derechos de agua. Los usos, los no usos, estas chiquiñuelas de tenerlo pero no usarlo, que es un bien público, que es un derecho universal. ¿Cuál es la visión consistente, en definitiva, que debiera beneficiar a las comunidades? Mira, particularmente voy a dar mi visión, porque en definitiva tú puedes tener tantas posiciones como el enfoque original que se le da al tema. Particularmente yo creo que los denominados recursos naturales deben ser denominados bienes comunes. Bienes comunes, entendiendo que los ecosistemas son más que un depósito o una materia inerte, son condiciones de existencia que determinan y permiten la vida, ¿no? Entonces no puede ser tratado en esa condición. El agua es un recurso escaso, no es un recurso inagotable, existe un ciclo del agua. El agua que tenemos es el agua que se originó con el planeta, que se recicla una y otra vez, y en ese contexto debe estar protegida como parte de los servicios ecosistémicos, es algo que el sistema nos provee, es un activo que nos provee los sistemas. Entonces la defensa del agua tiene que partir de la noción elemental de que
nosotros somos usuarios transitorios de este recurso y los estados deben generar los mecanismos para protegerlo y garantizar en definitiva la vida. El servicio ecosistémico del agua, lo que nos provee el agua, es la esencia de la vida. En ese contexto yo creo que la aproximación que hay al uso del recurso agua debe ser eminentemente de protección, debe partirse de la condición de protección. Y de ahí el aprovechamiento debe ser establecido con lineamientos claros del Estado a partir de una estrategia de protección del recurso. Y en esa línea el aprovechamiento privado está supeditado a las finalidades que tiene el Estado y que son las finalidades que determinan la existencia. No creo que tengamos mucha más alternativa. Ahora, estamos en una condición normativa que es importante. Tenemos restricciones que establece este Código de Agua de reciente reforma, que tiene una estructura de planteamiento ultraliberal, en la cual el agua es un objeto de aprovechamiento y es un objeto de aprovechamiento económico. Existe un mercado de futuros del agua en California, eso está operando. Y ese mercado de futuro del agua es una de las perspectivas que opera respecto al aprovechamiento del bien. Para puntualizar, yo creo que el enfoque constitucional del agua tiene que ser un enfoque de protección, garantizar la continuidad del ecosistémica y los servicios ecosistémicos derivados y vinculados al agua, y en el aprovechamiento deben haber lineamientos estratégicos claros. La prioridad del consumo humano es una cuestión tan elemental que en realidad parece de perogrullo el hablarla, pero asistimos a eventos concretos en que el consumo humano no tiene prioridad. Entonces yo creo que en este punto del agua debe haber un enfoque garantista. Debe haber un enfoque garantista, debe verse en ese contexto. La actividad económica debe quedar supeditada a estos derechos elementales o fundamentales, y creo que la aproximación que debe tener el Estado en su conjunto al agua debe ser un enfoque de garantía. Esa es mi visión. Ronald, en esta ronda final, lo dijimos al principio, ¿no es cierto? También lo indicó Raúl, estamos llegando a 47 capítulos. Y en estos 47 capítulos han sido múltiples las visiones de mundo, las posiciones frente a algunos temas, los mismos temas. ¿Te fijas? ¿Con qué sensación te quedas tú después de hacer un cierre de este primer ciclo donde tuvimos a diferentes actores sociales que pudieron, con libertad absoluta, ¿no es cierto?, poner sus temas sobre la mesa? Con puras sensaciones positivas nomás, Jaime. Yo soy un agradecido del espacio este que creamos, que me invitaron a trabajar. Aprendí bastante de cada persona que pasó en el conversatorio. Se invitó a un montón de gente que estuvo con nosotros, gente que no quiso llegar, no quiso estar acá, pero se dio la oportunidad con la libertad que tuvimos, comenta en esta pasada. Yo, de verdad que hemos tratado, teníamos dos alternativas y lo hemos conversado hartas veces, ¿no? Tenemos alternativas, nos podemos quedar en la casa viendo desde el televisor con el control de remoto en la mano y viendo qué está pasando en el mundo, o de cierta manera tratar de influenciar y tratar de poner un grano de arena. Nosotros estamos tratando de hacer algo, no sé si vamos a lograr con este grano de arena empujar a que sea un Chile mejor, pero por lo menos estamos haciendo el intento. Yo con eso me lleno de energía, me lleno de esperanza, y sé que detrás nuestro también hay harta gente que nos siguió, nos sigue, hay harta gente que prendió con nosotros y que espera también poder hacer que esto siga funcionando. Así que desde esa línea, con el transcurso del tiempo, con alto y bajo, de repente con tirando el carro a unos más que otros a rato, y eso es parte del aprendizaje, pues nos pegamos un montón de porrazos en el camino, pero hasta acá, hasta hoy día, el camino es puro positivismo nomás, Jaime. Yo creo que de una u otra manera hemos tratado de poner temas en la mesa, y yo con eso me quedo. Y yo lo declaro acá también, yo cuenten conmigo, yo sigo con el eje sindical, y si tenemos que sumar más gente, vamos a trabajar en eso, vamos a tratar de hacer un poquito más de terreno. De repente con Claudio vamos a tener que pegarnos un poquito más de esa peguita, pero a sumar todo el rato. Así que gracias, agradecido de ti, Jaime, agradecido de Raúl, de Claudio, del Alejandro, estuvo con nosotros Margarita también, Claudia, bueno, y todos los compañeros que estuvieron ahí con nosotros. Así que pura buena onda.
Y don Claudio, en representación de los gamers sindicales, ¿cuál es su evaluación? Usted que entró como en la última parte, pero fue también un seguidor fiel, digamos, en la primera serie. ¿Quiénes están ahora? No, sí, por supuesto, claro, un seguidor fiel desde el comienzo hasta ahora también, eh, orgulloso y contento de que me hayan invitado a participar, de que crean en los dirigentes jóvenes aún. Claro que me toca representar, ¿cierto?, esta generación que es bien especial, o sea, no solo la que yo represento, sino la que viene ahora y la que tenemos asociados muy, muy jóvenes, y que el desencanto es brutal, pues, es una cosa que cuesta mucho enfrentarla. Es más que volver a motivar o más que ya animar a que los jóvenes, a que las bases más, en este sentido, menos convencidas den los pasos firmes, se tiene que hacer una con los hechos y también con la fuerza de la convicción y de predicar con el ejemplo, que eso es lo que yo en lo personal he visto que más motiva y que más arrastre tiene, más arrastre desde el punto de vista de la convicción y de lograr hacer entender, por muy difícil que sea, a las bases y a la población, a la comunidad en general, de que hay urgencias que ya no pueden esperar. Hay necesidades que se vienen arrastrando desde décadas. Lo vimos con el tema del estallido social, que a mí en ese sentido me impactó mucho. Yo era voy a reconocer, dentro de lo negativo que muchas veces me destaca, pensaba no ver, que jamás yo me iba a morir de viejo y que yo no iba a ver que este Chile iba a despertar, que íbamos a seguir con esta bota ahí imperialista firme encima, que no íbamos a poder erguir la frente, pero me equivoqué. Pues, felizmente estaba muy equivocado en ese sentido, vimos cambios. Insisto, yo ocupo harto el término desafío. ¿Por qué? Porque es una cosa completamente nueva, despertar de las conciencias, el despertar de la lectura, del no creerle a las noticias, ¿cierto? De estos canales nacionales que tanto tiempo tienen y tuvieron y aún siguen haciendo la pega de ir embobando muchas veces a las masas, lejos de informarlas. La gente ya está súper despierta en ese sentido, muy, muy poco crédula. Entonces ahí es cuando el mundo organizado, los sindicatos, los trabajadores, la junta de vecinos, federaciones y confederaciones, así yendo mucho más arriba hasta las centrales, por cierto, tenemos esa pega. Tenemos esa pega que no es menor, es una pega que no se acaba, es un trabajo que hay que tener mucho temple, mucha autoconvicción, porque se dejan muchas cosas de lado, pero al mismo tiempo es mucho lo que se gana, no solo en lo personal, sino en lo colectivo, que es lo que tiene que primar en un pensamiento sindicalista, el bien colectivo. Alejandro, y bueno, tú eres uno de los fundadores, además coordinador, ¿no es cierto?, de este múltiple equipo que tiene distintas bajadas, que tiene distintas visiones, y yo creo que lo más extraordinario era justamente que teníamos un norte, y ese norte era poner los temas en discusión, debatir, reflexionar, digamos, para que idealmente hubiésemos sacado algunos representantes, pero más allá de aquello, de lo concreto, de lo productivo, es que hubo un espacio para la reflexión y para el debate. ¿Con qué percepción te quedas? Bueno, yo me quedo con una percepción de éxito de todas maneras. Creo que se está haciendo un trabajo que vale la pena hacer, que yo creo que estamos de alguna forma dejando legado, que es lo que uno debería siempre estar tratando de hacer, ir dejando legado sobre las cosas que va trabajando, sobre las convicciones que tiene. Y en ese sentido creo que es muy importante también lo que mencionaban los compañeros dirigentes, ¿no es cierto? En ese sentido, el tema con las bases, creo que no hay que descuidarlo, porque sería interesante también que tuviéramos el eslogan, no sé, pues el sindicato despertó también, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque los empresarios también van a despertar rapidito. Uno puede sentir que están medio en el suelo a la derecha, por ejemplo, qué sé yo, pero son resilientes, no nos olvidemos, son sumamente resilientes y una y otra vez se paran y sabemos cuándo se paran, a qué se paran. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que trabajar bastante con nuestros trabajadores, con nuestros hermanos, ¿no es cierto?, ciudadanos de este país,
para poder hacer un cambio real. Yo creo que lo que muchas veces se habla de los clichés, ¿no es cierto?, de qué le vamos a legar a nuestros nietos, qué le vamos a legar a nuestros hijos. Bueno, yo creo que el legado de hoy día, si uno no puede esperar, ¿no es cierto?, a que se le empiecen a acabar las energías para tratar de dejar algún legado. De alguna forma, tal como decías tú, siendo uno de los primeros que iniciamos este tema, a pesar de ser el más joven yo de todo el grupo, queda sumamente claro que la experiencia de ustedes, ¿no es cierto?, con los años que llevan en esto, a mí me ha nutrido bastante, por lo tanto, estoy súper contento, y como decía nuestro Se le dio vuelta al amigo cuento, ¿no? presidente, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, digamos. Yo me siento entre los viejos jóvenes de todas maneras, y creo que siempre hay un espacio para ello. Hay harto trabajo que hacer. Creo que el tema de la formación, más allá del tema sindical, claramente tiene que ver con las bases. Hemos visto trabajadores con los cuales se ha desarrollado, ¿cierto?, una labor un poco más concreta. El mismo Raúl, ¿no es cierto?, trabajando con base a distintos sindicatos. Nosotros, por otro lado, haciendo cosas con distintos sindicatos, uno se da cuenta que empiezan a transformarse en organizaciones distintas y que empiezan a distinguirse. Y lo lamentable es que muchas veces esa distinción no es vista con buenos ojos, en forma positiva, como para poder ser emulada por otras organizaciones, sino que más bien se mira con cierto grado de resquemor. Yo creo que hay bastantes complicaciones de menor grado que hacen que las organizaciones de mayor grado, paradójicamente, tengan distanciamiento muy fuerte entre ellas, y muy fuerte también con las bases. Esa desconexión que muchas veces acusamos a la dirigencia política, yo creo que es una desconexión que también hay en otros mundos. Y hay algo que también es sumamente especial, porque si uno ve, por ejemplo, que en general los sindicatos no tienen una buena visión, o no tiene una buena imagen la ciudadanía de los sindicatos, de los políticos, de un montón de gente más. Sin embargo, cuando tú empiezas a excavar un poquito más, te das cuenta que, por ejemplo, sí, los trabajadores confían en sus sindicatos, pero extrañamente no confían en el movimiento sindical. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no? Porque muchas veces, claro, puede estar con mala sintonía, o efectivamente hay intereses, ¿no es cierto?, de otro tipo, ya sea empresariales o de los medios de comunicación, que gran parte de ellos son de propiedad de grandes empresarios de nuestro país, en la cual se trata de llevar, ¿no es cierto?, el movimiento sindical al lado oscuro. Y algunos dirigentes agarran papas y se van para el lado oscuro. Entonces creo que ahí está la pega también que hay que desarrollar. Yo estoy entusiasmado. Yo, cuando de repente hablan mucho de los jóvenes, o se habla de que la gente ha cambiado tanto, a mí me toca quizás vivir o conocer gente que está en otra parada, en otro estilo, y por lo tanto tengo harta confianza que estas cosas se pueden ir desarrollando. No tengo temor al futuro de Chile, todo lo contrario, tengo una confianza plena. Tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no es cierto?, mejorarlo de todas maneras y distribuirlo. No esperar que nos llegue el goteo, sino que hay que distribuir de otra forma. Así que bueno, eso, Jaime, yo agradecerle a ustedes, ¿no es cierto? También agradecerle a Margarita, que nos está acompañándonos, pero no sé si ustedes saben, pero en este minuto justamente está en una ceremonia de la toma de mando de Revolución Democrática como la presidenta electa de este partido, ¿no es cierto? Y le damos, de alguna forma, yo en lo personal le doy mis felicitaciones, porque además es muy importante pensar que las cosas pueden cambiar. O sea, yo no conozco otro dirigente sindical en los tiempos modernos, digamos, y mujer que se haya hecho cargo de un partido político. Creo que es una buena señal que hay que apoyar, y que obviamente hay que tratar de que los temas, ¿no es cierto?, se puedan resolver de buena forma. Así que gracias, Jaime, y esas son un poco lo que quería compartir con ustedes en estas últimas palabras, tal como tú lo mencionaste. Y creo que lo principal acá es tener confianza en que las cosas pueden hacerse, y trabajar uno al lado del otro, digamos, no ir atrás de ciertos líderes, sino que estar juntos todos y avanzar de alguna forma para ir pudiendo desarrollar esta patria que tanto necesitamos, que sea justa con todos. Correcto. Y bueno, y como Raúl es el que tiene más pinta de cura, y antiguamente cuando los canales cerraban los programas tenían palabras al cierre del padre Osorio, ¿cuál es tu percepción de este ciclo de eje constitucional? No esperaba una presentación de esa naturaleza, pero vamos a... Pero mira, yo quiero destacar lo que comenta este joven Alejandro. Mira,
empezó a dar No obstante, su juventud es muy adecuada en algunos de los El planteamientos. Lolo Palanca. El Lolo Palanca. Mira, yo creo que hay una cuestión muy atípica, muy difícil de dimensionar, que tiene que ver con la idiosincrasia, con nuestra idiosincrasia política. Regularmente una revuelta, como fue el denominado estallido, termina en la caída de un gobierno. En nuestro país, que es un país completamente institucionalizado, termina en un proceso de refundación de la Constitución. Eso es muy anómalo, eso no ocurre regularmente. Y uno ve el sufragio femenino, un partido popular que llega democráticamente al gobierno, la salida de una dictadura con una votación. Son cosas que no ocurren regularmente. Los cauces normativos se desbordan y se desbordan en revueltas que terminan en corte de cabeza. Este país tiende a normalizarse, para bien y para mal, pero es una realidad. Y en esa normalización estamos en un evento que yo creo que realmente no tiene precedente. El tema del proceso constituyente, uno puede buscar experiencias comparadas en otros ordenamientos y es algo así, un proceso constituyente con constitución paritaria, con representación de pueblos originarios, no es algo que haya ocurrido, es algo más bien inédito. Entonces, el predicamento que a nosotros se nos viene es cómo la dimensión política del trabajo, encarnada por los sindicatos, puede llegar a esta condición constituyente. Tenemos una situación completamente anómala respecto a la conformación del próximo gobierno y el próximo parlamento. O sea, la combinación del elemento constituyente con las expectativas que pueden haber de un nuevo gobierno o de un nuevo parlamento nos hace pensar en lo que decía el joven Jaime, el joven, otro joven también, Juan Alejandro, que en realidad es un futuro que es bastante esperanzador. Es un futuro que era inviable y era un escenario que era imposible hace algunos años, que nosotros podíamos percibir muchas cosas, pero malamente podíamos percibir un escenario tan propicio para el cambio como este, con las modalidades que tiene el cambio en nuestra idiosincrasia. Un cambio dentro de una estructura, un cambio con la dimensión política que deben tener y la necesidad de buscar acuerdos. Entonces, yo soy también, no obstante tener más edad que la mayor parte de los panelistas, soy muy optimista respecto a lo que viene y sé que el resultado de esto va a ser un Chile mucho mejor. Y bueno, además está agradecerle a todos el infinito privilegio de haber podido compartir hasta esta sesión 47 y esperar que sean muchas más. Y al cierre digo estas últimas palabras. Ya, bueno, oye, muchachos, bueno, hoy día da la información que nos acaba de entregar Alejandro respecto de Margarita. No crean que fue a propósito el que se reuniera el Club de Toby, porque la teníamos considerada, pero bueno, su agenda es bastante más ajetreada que la de nosotros 5 juntos. Es un cargo de alta responsabilidad y de alta responsabilidad histórica, además, también. Así es que, bueno, esperar la próxima semana, ya iniciando julio, que comienza en julio, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos durante la semana con una nueva serie de temas, de invitados, y que por supuesto va a tener nuevos anfitriones por un periodo. Están estos 4 muchachos, más conocidos como los 4 Fantásticos, ¿ya? Que van a tomar a su cargo las directrices. Para mí ha sido un privilegio, un honor, y parte de la pasión que nos mueve en el mundo de las comunicaciones también poder acompañarlos en esta primera parte. Y bueno, a descansar para tomar fuerza y volver algún día también a retomar estos rumbos. Así que agradecerle a Alejandro, a Raúl, a Claudio y especialmente a Ronald por la confianza depositada y bueno, vamos a seguir desde el backstage también colaborando de todas maneras. Así que eso. Y abrazar esta posibilidad que tenemos, este privilegio que tenemos de tener un medio de comunicación, un sitio web, unas redes sociales que permiten también comunicar aquello que nos parece importante y que hemos recogido desde la calle también, desde la ciudadanía,
para ponerlas en valor. Así que nos encontramos la próxima semana, ya iniciando jueves, con un nuevo tema o nuevos temas en este eje sindical constituyente. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Muchas gracias.